El día de hoy se desarrolló el foro agropecuario en la Feria Exposición en Santa Cruz. Fue propuesto por la Cámara Agropecuaria del Oriente y estuvieron invitados Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez. Ajá. Entonces, Andrónico no vino. Si podemos ir viendo, las imágenes. Sí, mira, ya han enfocado así la silla del Andrónico. Hicieron un sorteo para ver quién pasaba primero. Salió el sorteo Manfred primero, Samuel segundo, Tuto tercero, Andrónico cuarto y mira, la silla con su nombrecito. Quedó ahí. Pucha, Andrónico, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no vas? Bueno, Andrónico llegó de viaje recién por horas de la tarde, llegó procedente de San Pablo, pero en Chismecito Político les voy a contar dónde estaba. Ay, sí sabe dónde Oigan, estaba pero Andrónico supuestamente Rodríguez. Andrónico no ha ido porque no estaba de viaje. Sí, no sé exacto. qué cosas, sí, Llegó inventado, como, una no, sí mentira. llegó, fuimos a esperarlo al aeropuerto, o sea, digo fuimos, no Angélica, Miren, fue miren, Unitel, miren. mira la sillita. Llegó procedente de San Pablo, pero les voy a decir dónde estaba en Chismecito Político. ¿De Sao Paulo? De Sao Paulo llegó el vuelo que lo trajo aquí a Santa Cruz, Ya. pero les voy a decir después dónde estaba. No estaba en San Pablo, su vuelo era de conexión. Ya. Ya, Estaba más pero lejos. primero hay que entender por qué solamente ha estado Manfred, por qué solo Tuto, por qué Samuel y por qué Andrónico. Exacto, porque aquí los agropecuarios leyeron las propuestas de todos los candidatos a la presidencia y los únicos que nombran al sector y que tienen una propuesta para el sector son estos cuatro que invitaron. Por eso son ellos cuatro, no tiene nada que ver ni con encuestas, ni con afinidad, ni con nada. Yo en algún momento pensé que solamente habían invitado a los que tenían más peso político, digamos, en las últimas encuestas, como que vieron que los demás no tenían mucho, no jalaban mucho, pero ya me estás aclarando. Exactamente, tenían en su propuestas particularmente para el sector agropecuario. Interesante. Todo aquel que haya estado cerca de una vaca. Muy bien. algo así. Entonces ellos fueron, Andrónico no se presentó, Samuel por las hamburguesas. le dejaron su sillita ahí y después quien abrió el foro fue Klaus Flerking, que él dijo que había muchas expectativas para conocer cuáles eran las propuestas que los candidatos o la idea que tenían si llegaban a la presidencia. ¿Podemos escuchar un poquito? Sí. Porque eso es lo que está en juego hoy, las decisiones que se toman con valentía o las que se evaden con cálculos políticos. Eso es lo que tenemos que pensar. Y también está en juego el futuro de un país que produce, que exporta, que trabaja, pero que está atrapado en un modelo que lo frena, que lo ahoga y lo empobrece. El modelo se agotó, el Estado empresario se agotó, la economía controlada, cada uno de nuestros sectores se agotó. La persecución al agro y a la cadena productiva fracasó. Hoy el país necesita algo distinto, por eso hacemos algo distinto. Queremos saber quién va a liberar las exportaciones sin trabas ideológicas, quién defenderá la propiedad privada sin cálculos políticos, quién permitirá el acceso irrestricto a la biotecnología para ser competitivos, Biotecnología. quién desmontará las empresas deficitarias durmiéndose. y además que compiten con el productor en vez de Mucársela apoyarlo. Manfred en horario laboral del Y Consejo por Municipal. último, ¿Quién es Mucárcel? No, mentira, ¿quién transformará el La señora Estado rubia que en estaba un con aliado Manfred. Sí, del van a agro, Mucársel. de la cadena productiva y no en su peor? Bien, esto es lo que decía. Sí. ¿Alguien tiene un dulce ahí atrás para... Un dulce de eucalipto o algo de la Alguien Nati dice, se nos va. me voy a morir ahorita. Sí, Ya, se nos va. Perdón. Lo que les decía es que esta era la expectativa que presentaba el sector agropecuario sobre las propuestas que tenían los candidatos. Yo tengo mi opinión, la verdad que vi el foro completito. A ver, Lo vi completo, pero espera que opinión. escuchemos a los candidatos y después quiero conocer también, porque así, si ustedes los escuchan, ustedes van a poder también emitir una opinión. Quiero conocer el punto de vista y obviamente los del chat, porque los vamos a escuchar a los 3 de los 4 que estuvieron invitados. Empecemos por favor como hicieron, les digo, un sorteo con balotas, sacaron así, dijeron quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Manfred fue el primero, así que a él vamos a escuchar qué es lo que decía sí, en el porque foro. se pelean por ir al final, pues los políticos. Estábamos organizando un foro así con el Colegio de Politólogos de Cochabamba y también ya habíamos conversado con varios de los políticos. Ya iba a salir, pero todos se peleaban por ser los últimos en hablar. Bueno, y claro, tienen que hacer nomás sorteo y les marcaron el tiempo, y cuando pasaba el tiempo, que eran 10 minutos para la ponencia, les cortaban, pero no los dejaban, o sea, si estaban a media palabra, tiempo, no, tiempo, y le bajaban el audio y no podían hablar más. Escuchemos lo que decía Manfred, por favor. A ver.
Ya podemos traer hoy el diésel a 5 bolivianos. Ya están dando precio. Tenemos un candidato, o más bien un diputado que acaba de presentar una ley de carburantes para poder lograr traer el diésel en 5 bolivianos. Tenemos ya la ley lista en este momento, el Parlamento, y tenemos ya los que van a traer el diésel puesto en su tanque de gasolina en 5 bolivianos. Y si quieren, en Sencata, en menos de 5 bolivianos. E inmediatamente con los dólares que están ingresando ahora por la aprobación que hemos tenido de los créditos, podemos traer el diésel a 5 bolivianos sin subvención. Espero que aprueben esta ley esta próxima semana y la subsiguiente estemos trayendo ya en 5 bolivianos. Ya tenemos las propuestas serias de 3 empresas para poder lograr vender el diésel a 5 bolivianos y evitar lo que me han manifestado los productores que están sufriendo por la falta de diésel. El gobierno tiene que ser un gobierno aliado, un gobierno facilitador, no un gobierno competidor que está haciendo competencia, compitiendo a los productores, compitiendo a los que tienen que generar economía, compitiendo a los que tienen que generar empleo. Entonces tenemos que lograr realmente tener ese gobierno facilitador para que ustedes produzcan y puedan generar empleos. La biotecnología es un tema tan importante para poder producir mucho más. De 20,000 toneladas vamos a lograr producir 80,000 toneladas en todo el país para poder abastecer al mercado nacional y poder exportar nuestros productos a diferentes países y lograr la economía para poder hacer la Bolivia. Esa es parte de la propuesta de Manfred. ¿Les parece si escuchamos primero los 3 y después damos el punto de vista o quieren dar de cada uno? Yo tengo algunos apuntes de cada uno, pero depende de ustedes. Tal vez podemos escuchar todos. Sí, ¿no? Escuchemos. Ok, para la audiencia. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué dicen? Chicas. ¿Escuchamos a Tuto? Sí, escuchamos a los demás. Ya, ok, escuchemos a Tuto Quiroga, por favor. ¿Qué se requiere? Un programa de estabilización y cambio radical. Un programa de estabilización con apoyo internacional de mediano plazo, tasas bajas, periodos de gracia, para inyectar los dólares que nos garanticen salir inmediatamente recuperando la estabilidad, garantizando que tengamos diésel y gasolina, que vuelvan a circular los dólares. Yo vengo aquí a hacerles una propuesta. Quiero hacer un paz, un pacto agropecuario de salvación. ¿Qué significa eso? Es lo que necesitamos desde el principio. Vamos a hablar Parafraseando una célebre frase, no discutamos qué va a hacer el gobierno por el sector agropecuario. Discutamos cómo con el sector agropecuario unidos vamos a salvar la economía de Bolivia. El único sector que puede ayudar con el programa de salvataje internacional a generar los dólares para salvar Bolivia y cerrar ese boquete de balanza de pagos es el de ustedes. Reitero mi propuesta. Pacto agropecuario de salvación. A un sector privado. Vamos a escuchar ahora a Samuel Doria Medina, pero ¿saben qué me ponía nerviosa de Tuto? ¿Quién le puso el micrófono a don Jorge Tuto Quiroga? Parecía, ¿vieron Duna? ¿Vieron Duna? Parecía el respirador de Duna. ¿Sí? ¿Dónde estaba puesto? O sea, no, lo tenía normal, eran los micrófonos de casquito, pero si podemos poner una imagen, mira. Estaba aquí, me daba nerviosito. Parece, ¿cómo se llama? Timothy Chalamet. Ya, un caminante de Duna. Sí, parecía, solo le faltaban los ojos Tenemos celestes. el soundtrack de Duna. Gaucho, a ver. Se lo puse difícil al DJ. Claro. Dune. Claro, Dune. Ajá, pero es Duna en español. Así, Dune. Como Jaime. Sí, ¿yo qué? Pero es Duna en español. Por eso no quería decir, pues, señor, para no hacer ninguna alusión. Ahí está, escuchen. Gaucho, sos lo máximo. Miren, escuchen. Sí, eso me ponía nerviosa porque pobrecito tenía aquí el micrófono. Oiga, pero... ¿Se estrena la tercera parte al año? Ojalá que sí. Pero igual los cómics están hace un montón, ¿no? ¿Alguien en el chat nos podría decir cuánto cuesta el litro de diésel, el precio internacional? Por favor. El precio internacional. Antes de ver a Samuel, quiero mandar saludos a Lisan Al-Ghalib. Janine Macías, que está de cumpleaños, dice Clash Royale, te manda un beso y yo también te mando un beso, Janine.
Ya le mandamos muy bien, ahí está. Ataquen Dummies, dice, no quiere decir Doom. No quería hacer una alusión. Vamos a hablar de Jaime Doom, por nadie favor. va a entender. Si ella va a decir, mira, parece Doom, y todo el mundo la iba a mirar así. Claro, sí vamos a hablar Duna. de Jaime Doom y de todo lo que pasó el día de hoy con él, no se Gran preocupen. novela. Y estamos esperando las novedades también, De la que estamos se con plagió equipos Star en Wars. vivo. Ok, entonces veamos a Samuel Doria Medina, por favor. A ver. Escuchaba en los medios de comunicación que quieren que firmemos un convenio. Bueno, Es el ustedes único saben que ha hecho yo tengo presentacioncita, palabra, ¿no? Pero No, también los tres. yo ¿Los quiero tres? pedirles que haya un compromiso de parte de todo el comité multisectorial. Para poder llevar adelante los cambios que necesitamos en el país, necesitamos de la mejor gente. Necesitamos de los mejores profesionales que trabajan con ustedes y quisiera que también se comprometan a que van a brindar a sus mejores hombres, sus mejores ejecutivos, para que juntos podamos llevar adelante ese cambio. Bueno, esto era parte de las propuestas de los candidatos. Después Samuel también habló del tema de los hidrocarburos y como les digo, pude ver todo el foro muy atenta porque realmente quería saber cuál era esta propuesta con referencia al agro y este plan de salvataje del que habló Tuto Quiroga también. Samuel habló del tema de los combustibles igual, Manfred Reyes Villa hizo lo suyo. ¿Saben qué pasa? El tema es que dice, te están respondiendo tu pregunta, Natalia, del diésel. ¿Ves? No estoy viendo, no estaba Sí, viendo. dice que $1 por litro. $1 por litro. En Santiago de Chile, dice. Santiago, Chile, po. Ahí Ya. está, ¿Y ¿ves? cómo piensa hacer 5 pesos? Es que va a Y ser menos de 5 puesto en Sencata, dijo. Y sin subvención. Ahora, el chino. bueno, les dije, tuvieron 3 intervenciones cada uno de los candidatos. 10 minutitos les han dado. Pero fueron 3 intervenciones de cada uno. La primera, 10 minutos para explicar su propuesta del agro. La segunda parte era donde la moderadora les decía una pregunta, pero ahí me quedé con ganas de más porque la pregunta era solamente por sí o por no y tenían paletitas de sí y de no. Sí. Entonces ahí no podés profundizar y es demasiado, demasiado al extremo, digo yo. Por ahí decís sí, pero, o tenés un pero, o no, pero por esto no podían dar No había tiempo para medias tintas. Exactamente, entonces les hacían levantar por sí o por no y cuando hablaron hicieron una pregunta de si iban a sacar los carburantes de la lista de, ¿cómo se llama, Nati? De las sustancias controladas. Sí, ahí Y ahí Samuel dijo que no, fue el único que dijo no, porque después todos contestaron sí, todas las paletitas eran por sí. Y cuando preguntaron de si sacarían los carburantes de la lista de sustancias controladas, Samuel fue el único que dijo Y no. obvio porque los combustibles sirven para hacer pasta base. Claro. Igual que el quite esmalte con el que nos despintamos las igual uñas se y lo todos los consigue, químicos que le sí. meten, ¿no? Interesante, pero que Samuel... Igual consigue 10 en la patada. Sí. Claro, que Samuel haya dicho no. ¿Por qué creen ustedes, chat, que haya dicho no? No, es que también es ahí un tema político, ¿no? Ahora les cuento que por ejemplo, como les digo, después de eso habilitaron un QR para que la audiencia haga preguntas y obviamente se recibieron más de 300 preguntas y ellos eligieron algunas para hacerles a los candidatos y les daban entre 2 y 3 minutos para contestar algunas de las preguntas que se eligió, pero sí me quedé con ganas de escuchar un poco más, o sea que realmente creo, porque no es lo mismo escucharlos uno por uno, es muy interesante verlos juntos. Entonces, comenzó a las 9 el foro y terminó a las 12 y unos minutitos. Y la verdad que me pareció muy interesante verlos juntos y me quedé con ganas de más. Por eso quiero también escuchar el punto de vista de ustedes. Por eso quería que veamos las ponencias de los tres. Pero ya hemos terminado, ¿no? Sí, ¿ves? sí, Con sí. los tres. Claro que sí. A ver, Ahora Nati ya hizo no su vamos tarea, a decir prestemos nada. atención, Ya, Nati. no, mentira, no. Contanos. No, porque no hagan eso porque me pongo nerviosa. Ya, esto es un Sobre expectativa. No, pero bueno, primero empezando por el presidente, ¿no? Por Klaus, que Klaus decía, me ha notado, o sea, 3 cosas que yo estoy completamente de acuerdo con este señor. El primero decía, menos discurso, más acciones, que creo que es al menos una de las críticas más importantes que hacerles a todos los candidatos, porque realmente son puro discurso. Después, menos confrontación, más soluciones. Por supuesto, esa es la perspectiva que va a venir de un sector empresarial como el agro, porque ellos, pues, sobre todo son pragmáticos, no sé, van a decir, aquí primero vamos a solucionar las cosas, nos vamos a sentar, vamos a llegar a acuerdos y luego ya veremos ya vemos qué pasa, ¿no? Y el tercer punto importante es compromiso de gobernabilidad, porque claro, puedes tener la mejor receta económica para traer dólares,
la mejor receta económica para eliminar el déficit fiscal, pero ninguna receta económica funciona si en primer lugar no tienes gobernabilidad y si en segundo lugar no eres capaz de hacer consenso político y sentarte en una mesa y hablar con todos los sectores, ¿no? Entonces es por eso que candidatos muy reaccionarios que dicen no vamos a conversar, no te sirve. Y eso lo tienen muy claro los empresarios. Yo te hago una pregunta porque dentro de todos los grupos empresariales, los agropecuarios no han sido en realidad los menos golpeados por el masismo, porque el pacto que se ha hecho ha sido, por ejemplo, me equivoco, con los exportadores de carne, eran de añañas con Mr. Evo. Claro, por supuesto, después de lo que ha pasado con las Américas, más o menos el 2010, el 2011. Lo sentó a negociar, ¿no? Ya hubo un acercamiento claro entre el gobierno de Evo Morales, el gobierno del MAS, con todos los sectores industriales. Y les aprobó sus leyes incendiarias todo, para que puedan quemar. O sea, no sé qué tanta reflexión hay ahí, ¿no? O sea, como que hayan pasado malos años. No sé. De hecho, le he pasado a producción un cuadro sobre los impuestos que paga el sector soyero específicamente, a comparación de Argentina, de Brasil. Si podemos poner para que veamos que en realidad este sector privado ha tenido unos buenos años, obviamente. Ahora, sí, el gobierno de Arce ha sido un gobierno que les ha cerrado las puertas, porque Arce sí que no tiene la capacidad de ir y sentarse con los privados. Totalmente. Evo Morales sí. Evo Morales se sentaba, se iba a las casangas de los empresarios del agro a sentarse y hablar con ellos. Porque finalmente terminaron siendo socios. Era parte de una estrategia, incluso, recuerdo escucharlo a Álvaro García Linera en su época, decía, y era súper maquiavélico, ¿no? Decía, al empresario primero lo tienes que hacer temblar, y luego te sientas y negocias. Cuando hacía esta especie de retrospectiva del caso de las Américas. Sí, exactamente. Claro, toda esta persecución fue para negociar con el agro y quedar bien, ¿no? Ahora, no se olviden que después, en esta época del presidente Arce, se acabaron las exportaciones, ¿no? Las exportaciones de grano, las exportaciones de azúcar, las exportaciones de carne, o sea, se limitó No, Luis Arce fue terrible porque tenía cupos también. Y entonces, la idea decía no desabastecer el mercado interno, y el mercado interno no es que estaba desabastecido. Si se está comprando menos es porque las cosas están más caras. Sí, claro. Exactamente, pero no es porque esté desabastecido el mercado. Bueno, si hablamos ya de la gestión de Arce, pues sí, cuando la casa está en llamas. Bueno, ahora sí les voy a contar, no tienen la producción, la imagen que les he pasado, pero les voy a contar los impuestos que estaban pagando los productores soyeros en Bolivia con el régimen agropecuario unificado que sustituye al IVA, ITIUE. Era 31 bolivianos por hectárea al año, 31 bolivianos. Mientras que en Argentina el IVA, que tienen un impuesto, es el 21%. Aparte, en Argentina tienen impuesto a las ganancias del 35% sobre las utilidades, y los exportadores tienen el 24%. En Brasil tienen el impuesto a las ventas de 7 a 18%. Y depende del estado. Y después en Paraguay tienen un impuesto del 5% y aparte tienen Imagro un 10%, Irasis 10%. ¿En Bolivia? En Bolivia tienen solamente 31 bolivianos por hectárea al año. O sea, Bolivia tiene el mejor régimen de impuestos. Hay gente que se está quejando de la música de porque estamos con una música así bien de porque noticioso. Es nuestra música. Si estamos hablando de agropecuario. En realidad es así decidimos. Es así. Es nuestra música, nuestra cortina de así decidimos. Es que estamos hablando de temas agropecuarios. Podríamos Pero poner vamos Bonanza. a elegir presidente. Bonanza le quedaría muy bien. Lo que pasa, 0.5 es la presión tributaria que tienen en Bolivia. 0.5 los soyeros. Miren ustedes, datos interesantes los que nos da Natalia. Tenemos más de lo que pasó en el foro, porque tenemos un videito con las propuestas que dieron para solucionar la escasez de diésel, ¿cierto? Vamos a ver ese, Gabriel. ¿Sí? Ok. Mejor rancheras, dice, rancheras. Unas rancheras también puede ser. Casi al 50% el déficit fiscal. Tenemos que suspender la subvención, pero les estoy diciendo, los 5 años que nosotros estemos en el gobierno van a estar a 5 bolivianos la gasolina y el diésel. Vamos a levantar esa subvención porque nuestra economía no aguanta, nuestro presupuesto no aguanta más esa subvención,
Porque además gran parte del diésel sale de contrabando a los países vecinos, porque en los países vecinos cuesta mucho más que en nuestro país. Y como los propios masistas han denunciado, ese negocio inclusive sale desde el propio Palacio de Gobierno. Hay que eliminar esa subvención. Eso va a significar un incremento en el precio de los carburantes. Y yo he escuchado en muchos lugares del país que dicen ya que suba de precio, pero que haya, porque la situación de falta de diésel o de gasolina es muy, muy complicada. Eso para la producción, para los tractores, para las cosechas. Eliminando la subvención, liberalizando la importación, vamos a tener disponibilidad de carburantes, porque como ustedes mismos lo han dicho, el más caro es el que no hay, ¿verdad? Lo que hay que hacer en el corto plazo y al inicio, entendiendo que a mediano plazo hay que convertir a GNB. Si tienes GNB no estás en cola. Si alguien tiene un auto con batería de litio, tampoco tienes esa ventaja. Tenemos que ir hacia eso, pero en el corto plazo hay que liberar las importaciones, hay que eliminar eso es importante para eliminar la corrupción. Estos señores son tan creativos que de cada necesidad vuelven una oportunidad para robar. Te roban al importar pagando sobreprecio y te roban al volver a salir de contrabando hacia afuera. La subvención del diésel se va a eliminar, la de la gasolina al principio no, porque la principal misión arrancando el próximo gobierno es aplastar la inflación que se come en los bolsillos, los precios suben como cohete y no te alcanza para comer. Sería contradictorio venir con un programa internacional de 12.000 millones de dólares, tener financiamiento, bajar el gasto radicalmente y con la otra mano alimentar la inflación, valga el símil, poniéndole gasolina a todo esto. Eliminarán. Bueno, ¿qué opinamos de ustedes? Bueno, a ver, antes un poco para ver los tres discursos, ¿no? Del principio. Bueno, Manfred ahí con su locura de 5 litros. ¿Quién será el diputado? Bolivianos. De 5 bolivianos el litro. ¿Quién será el diputado que está queriendo meter esta ley, no? Me parece, pero interesante que al menos intente hacer alguna acción, aunque no creo que esos 5 bolivianos sean posibles, porque tampoco explica cómo, dónde. Pero luego Manfred habla un montón sobre la necesidad de hacer carreteras, de poder hacer vías que mejoren la transitabilidad. De hecho, han hablado de Puerto Suárez, ¿no? Sí. Puerto Suárez, que es quizás la salida, es la salida boliviana al mar, en realidad, Puerto Suárez, porque esos ríos que son internacionales son navegables y no tienen ningún tipo de soberanía el río como tal. Entonces, ahí está la salida al mar, pero claro, es lo que decía Manfred. En los caminos a Puerto Suárez son pura tierra. Sí, es un desastre. No, y por otro lado, Samuel, ¿cómo empieza, no? Así como para que empaticen con él los otros empresarios. Dice, yo también soy emprendedor. Yo también he tenido noches de desvelo pensando cómo va a ser mi negocio, ¿no? Y luego habla sobre la biotecnología, que tiene que ser completamente abierto, aunque esto de la biotecnología es un tema polémico, ¿no? Sí. Los transgénicos son un tema Bueno, polémico. los tres respondieron que sí al uso de biotecnología con sus paletitas. Cuando les preguntaron de la biotecnología. Pero cuando les hablan de biotecnología, estamos hablando de que el Estado va a financiar, va a subvencionar la biotecnología. Es que no los dejaron, no hubo tiempo de decir si, solo había que responder por sí o por no. Pero también los candidatos hablaron de si eliminarían los carburantes de la lista de sustancias controladas. ¿Podemos ver esta partecita que es de la que habíamos hablado antes, por favor? Los carburantes de la lista de sustancias controladas. Samuel dijo no. No va a sacar de la lista de sustancias controladas los carburantes. Manfred dijo que sí y Tuto dijo que sí. No tenemos explicación porque ahí era solo por sí o por no levantando paletitas. Así que bueno, vamos a ver qué... Muchas preguntas, pocas respuestas. Sí, la respuesta era por sí o por no nada más, entonces habría que en algún momento ellos puedan profundizar, de repente, si se animaran a debatir, Tal y vez, hicieran un debate. ojalá tuviéramos un candidato Pero pronto ojalá, para preguntarle. sí, ojalá. Ah, cierto. Quiero hacer una data. corrección sobre el Puerto Bush. Metí Es un el dato. Puerto Bush. Ahí JL dice, mejor inviertan en Puerto Bush. Ahora,
por otro lado, siguiendo un poco con lo de Samuel. Dice, ya salieron con sus surderías los de Pop con lo de no a los transgénicos. ¿Cuándo dijimos nosotros que no a los transgénicos aquí? No dijimos nunca. De hecho, hablamos de los candidatos y los tres dijeron que sí. No, es que, Angie, lamentablemente hay ¿verdad? Una movida mundial, especialmente lo digital, que si piensas diferente de ellos en cualquier cosita pequeña, entonces ya eres zurda o ya eres zurdo. Sí, pero nunca dijimos que no a los transgénicos. No, pero es una forma de hecho, los ser transgénicos es ¿no? la cúspide de la tecnología humana. Deberíamos seguir propiciándolo. Oigan, al menos de que estén refiriéndose a tipos de transgénicos donde hay megacorporaciones que te juntan la tecnología y la casan con sus patentes, de manera que te ves obligado solamente a usar lo que hacía Monsanto, que el gilofosfato, si no me equivoco, estaba casado a toda su gama de productos y que si no usas eso, no funcionaba. Pero después los transgénicos, chévere, todo bien. Es que el tema con los transgénicos no es que tiene que haber una ideología por detrás, ¿no? O sea, no sé por qué, pero no he terminado. Quiero decir algunas cosas sobre Samuel. Él también habla sobre seguridad jurídica como una de las principales políticas. Y bueno, habla también de investigación. Eso me ha parecido interesante. Hay que hacer investigación en nuestro país, hay que ver cuál es el impacto también. De hecho, creo que lo principal que debería estar pasando en nuestro país es que los planes de gobierno tengan datos, tengan fuentes y tengan un respaldo científico, ¿no? Para proponer cosas. Y bueno, un poco el discurso de Tuto siempre es... recién ha terminado 20 años de oscurantismo y ahora va a venir la luz, ¿no? Ese es el discurso de siempre de Tuto. Y él habla ya ahora de los créditos a mediano plazo, porque se ha dado cuenta que a corto plazo los créditos no son posibles, ¿no? Más bien ya ahora sí se ha sincerado con el discurso. Pero sí es cierto que el sector del agro es de los que sostiene ahora y va a sostener ahora nuestra matriz. Y hay que aprovechar eso, ¿no? Es todo verdad. lo que Bolivia produce, que de que esta tierra es bendecida y lo que sembrás se da. O sea que hay que aprovecharse lo que sembrás, lo que producís se da y eso hay que aprovecharse. Saquémosle lo bueno a todo. Saquémosle, por favor. En esta tierra tropical bueno escupes una pepa, mañana hay un árbol. No, pero no solo acá. Oye, en Cochabamba, estaban hablando, escuché ahora datos interesantes en el foro. En Oruro había habido producción de durazno y había producción de otra cosa. Sí, sí, señor, de que vos pensás que no hay cosas, ahora dieron datos muy interesantes de otros departamentos donde se producen cosas y que a veces uno mismo no lo sabe. Entonces, tenemos una tierra bendita, aprovechémosla. De llama, ¿sabes cómo podríamos ser potencia mundial? Bien, muchachos, quiero terminar con esto del foro porque ¿qué dijeron los candidatos acerca de garantizar la gobernabilidad? Veamos ese videito y después tenemos un bloopercito del foro. A ver. Les voy a hacer una última pregunta de mi parte que quiero que sea también como un compromiso para el sector, pero a ver, ustedes tres se comprometen, Manfred, Samuel, Tuto, que son los asistentes el día de hoy, nos hubiese gustado que estén todos, se comprometen, pasadas las elecciones, a sentarse y coordinar sin condiciones con el sector hoy reunido para tener gobernabilidad entre los tres. ¿Qué van a decir, no? Bien, les quiero contar lo que pasó, porque tenemos un bloopercito, porque ahora Tuto tuvo la oportunidad de explicar lo de la gobernabilidad y dijo, yo los comprometo a que nos juntemos después de las elecciones porque sí, es casi seguro que habrá segunda vuelta, dice él, y si hay segunda vuelta es para la dupla presidencial, presidente y vicepresidente, no para los demás candidatos. Entonces esos ya van a estar, o sea, los que ganó eso ganaron y ya están, la bancada ya va a estar, pero entonces sentémonos para poder garantizar la gobernabilidad del gobierno que va a entrar y de poder hacer las cosas bien uniéndonos. ¿Y qué pasó ahí, Natalia? Contanos. No, es un blooper interesante, pero antes quiero leer dos comentarios de Nicolás Irazoque que dice, Nicolás Irazoque decía... pero hay investigación que muestra que los transgénicos son muy útiles y buenos para proteger la seguridad alimentaria. Y Denise dice, en el foro dijeron que la biotecnología se duplicaría la producción, siendo que estudios de multinacionales de semillas como Bayer sugieren que solo un 10%. Inviten a Gonzalo Colque para que muestre datos. Entonces ahí ya tenemos dos diferentes posiciones que son interesantes de hablar. Y contanos el blooper del foro, Nati. Sí, yo estaba viendo hasta el final, o sea, estaba viendo mientras cocinaba y así, y al final escucho así como alguien grita, pues.
únanse, me parece que han gritado. Ajá. Y Así el, como, y ya, el pues, Manfred. Y unidad veamos, en a ver, serio, veamos. sí. Veamos, por favor. A ver. Respondió todas las preguntas realmente sin ningún tipo de condicionante. Ya nos hemos unido, yo soy el primero, me van a apoyar, hemos dicho. Ahí está. Ah, es un travieso. Mentira. Ese Manfred es un loquillo. Están acá. Le ha tirado una Lo ha palmadita. troleado al Sí. Samuel. Lo ha retroleado porque ese es el discurso pues del Samuel. A ver, Claro. de nuevo escuchemos, ese es el discurso del Samuel. Es lo que le Preguntas decía realmente Lupo aquí. Sin ningún tipo de condicionante. Ya nos hemos unido, yo soy el primero, me van a apoyar, hemos dicho. Ahí está. Mentira, mentira. Mentira. Es Chiste. la mentira. O sea, es como el meme, ¿vieron el meme de es chiste, pero si quieren no es chiste? Algo así me pareció. Claro, pues sí, eso es lo que yo le he dicho a Lupo cuando ha venido. O sea, ¿qué es pues eso de la unidad si ustedes lo que quieren es que todos se vayan detrás de ustedes? ¿Qué clase de unidad es esa? Y el otro, ay, no sabe. Oigan, eso pasaba en el foro, estuvo muy interesante, vuelvo a repetir, mis conclusiones son, nos gustaría ver más veces a los candidatos reunidos, porque ahí podemos ver los diferentes puntos de vista de cada uno y analizar y decir, sí, mi voto va por aquí, o mi voto va por aquí, o mi voto va por aquí, y así elegir, porque la verdad es que es muy interesante escucharlos juntos. Esa es como que mi retroalimentación del foro. No, tenemos tantos temas para hablar que vamos a cerrarlo ahí lo del foro. ¿Listos? Pop, desde todos los ángulos.